Los judíos no son el pueblo escogido de Dios. Hoy día voy a hablar acerca de los judíos y voy a dar las razones de que por qué ellos no pueden ser el pueblo escogido de Dios. Antes de empezar quisiera invitarles a ustedes a que se unan a esta nueva corriente religiosa en donde nuestro objetivo es hacer una reforma teológica total, porque las religiones que hoy día existen, sus enseñanzas ya están desfasadas, ya no están de acuerdo a nuestra época. En nuestra religión nosotros creemos en Dios, sabemos que Él es el creador del universo y que existirá por toda la eternidad, pero para llegar a Él no necesitamos de Jesús, de Mahoma, de Buda ni de cualquier otro personaje de la antigüedad. Nuestra relación con Dios es directa, nosotros y Dios. Además, nuestras enseñanzas están de acuerdo a la época en la que vivimos, de acuerdo a los avances científicos y lo que conocemos hoy en la actualidad. Bueno, empecemos. ¿Por qué digo que los judíos no son el pueblo escogido de Dios? Por una simple razón, todos somos el pueblo escogido de Dios. Dios no puede tener pueblo escogido, Dios no puede tener predilección por un grupo humano, por una raza. Eso no cabe, esa idea no cabe en nuestros días. No importa dónde hayas nacido, no importa qué idioma hables, no importa cuál sea el color de tu piel, todos somos el pueblo escogido de Dios. Lo que dice esas escrituras del Antiguo Testamento ya no tienen sentido hoy en nuestra realidad. ¿Qué más? ¿Qué sabemos acerca de los judíos? ¿Quiénes fueron los judíos? Los judíos, así como nación, como grupo humano, solamente se registra o científicamente hay rasgos arqueológicos de hace 1000 años antes de Cristo, con el rey David, su hijo el rey Salomón y sus descendientes. Más atrás del rey David no se sabe nada de los judíos, no hay rastros de que ellos hayan sido un pueblo o que hayan sido un imperio, una nación, así como los egipcios, como los asirios. No hay. Entonces todo indica de que el Antiguo Testamento, el Génesis, ha sido una creación producto de la imaginación de los escribas judíos, quienes redactaron la Biblia, el Génesis, los patriarcas, el Éxodo, la toma de Jerusalén, y todo eso ha sido creado con una intención de darle una identidad nacional al pueblo judío. ¿Por qué? Porque se habían visto condenados al exilio. Los asirios en el año 700 antes de Cristo invadieron el reino de Israel y deportaron a todos sus habitantes judíos, los exiliaron. Entonces el rey Josías, que fue de la línea davídica, encontró en el templo construido supuestamente por Salomón, encontró unos papiros, unos escritos antiguos de los primeros libros de la Biblia. No sabemos cuáles habrían sido exactamente el contenido de esos papiros, pero en ese momento él y sus escribas, ordenó a sus escribas a redactar o a actualizar esos escritos. Es ahí donde dieron se redactó el núcleo central de la Biblia, donde crearon toda la historia del Génesis, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, el libro de Reyes, Salmos y todo eso, y dándole una identidad nacional al pueblo judío para no verse perdidos en el mundo antiguo, porque estaban condenados a desaparecer como pueblo. Gracias al Antiguo Testamento y al libro que ellos escribieron, lograron crear una unidad nacional. ¿Qué más? Después de 100 años del rey Josías, alrededor del año 600 a.C., vinieron los babilonios con el rey Nabucodonosor y destruyeron Jerusalén, destruyeron el templo, y a toda su población lo mandaron nuevamente al exilio. 100 años antes habían sido el reino de Israel, y ahora 100 años después, en el año 600 o 550 a.C., le tocó al reino del sur, al reino de Judá. Total, tanto el reino del norte como el reino del sur desaparecieron. Fueron mandados al exilio a Babilonia y a las diferentes naciones del mundo antiguo. Después de eso, pasaron 70 años para que un nuevo rey ordenara que los judíos podían regresar a Jerusalén a reconstruir su templo y a continuar con sus antiguas creencias. Ahí aparece la figura de un tal Esdras, que llegó a Jerusalén con la misión de restaurar la cultura judía, de reescribir las escrituras que después del destierro de Nabucodonosor fue destruido,
Esdras y su equipo reescribió la Biblia nuevamente, introduciendo un montón de modificaciones, creando profecías que supuestamente han sido escritos siglos atrás y que se han cumplido, las profecías del Mesías judío, las profecías de la diáspora y todo eso, ¿no? Algo que ya había sucedido, escribieron como si hubiese estado profetizado siglos anterior. Es así como en realidad lo que sucedió de la Biblia. Después Esdras, ¿qué hizo? Cuando regresó a Jerusalén, encontró que sus paisanos judíos se habían casado con otras mujeres de otras naciones, con mujeres paganas, y él, muy molesto, hizo un decreto donde disolvía todos esos matrimonios. Entonces no tiene sentido de que si supuestamente Dios hizo un pacto con Abraham, prometiéndole de que él y su descendencia iban a ser tantos como la arena del mar y que ellos iban a poblar el mundo. La única forma de lograr eso es haciendo crecer su pueblo, mezclándose con otros pueblos y dando a conocer a todo el mundo al Dios de los judíos, a Jehová. No, pero ellos pensaban al revés. Ellos decían, nosotros no nos mezclamos con ninguna raza y que las otras razas deben desaparecer para que la raza judía sea la única que quede en el mundo y que poble todo el mundo, ¿no? Cosa que no tiene sentido. Entonces ahí viene la idea del racismo, el racismo que los judíos creían, que ellos eran la única raza escogida. ¿Qué más? No tenemos registros arqueológicos de que hayan existido los patriarcas judíos. No se sabe si Abraham realmente haya existido, no se sabe si haya existido Isaac, Jacob, los hijos de Jacob. No hay registros de que los judíos hayan estado en Egipto como esclavos. Mucho menos existe registros en el registro arqueológico de los egipcios que haya existido Moisés, del Éxodo, que hayan cruzado el Mar Rojo, que hayan estado vagando 40 años por el desierto. No existe nada de eso. Supuestamente ha sucedido eso hace 1200, 1400 años antes de Cristo, pero científicamente y arqueológicamente no se puede demostrar. Lo único que se puede demostrar es del rey David para adelante. Hay ruinas, sí, registros arqueológicos en Israel de que probablemente haya sido del rey David, pero antes del rey David no se sabe nada de los judíos. Eso es la historia de los judíos. Ahora, ¿qué más? Los judíos hablan de un Mesías que vendrá al mundo y que gobernará desde el trono de David, o sea, desde Jerusalén, y dominará todo el mundo. Y ahí vendrá la era mesiánica. Y ese Mesías tiene que ser el encargado de reunificar a todos los judíos dispersos por todo el mundo de regreso a Jerusalén. El Mesías que reconstruya el templo destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. El Mesías que enseña a todo el mundo, a toda la humanidad, que hay un solo Dios. Y esas son las razones por que los judíos no aceptan a Jesús como el Mesías, porque Jesús no ha cumplido esas profecías. Jesús no ha reconstruido el templo. Jesús no ha traído de vuelta a Israel a todos los judíos que están dispersos en el mundo. Jesús no es descendiente del rey David, porque los judíos dicen que Jesús fue producto de adulterio, no proviene de la línea davídica. Entonces Jesús no es considerado ni siquiera como candidato a Mesías. Bueno, en realidad esa es la única cosa en la cual yo concuerdo con los judíos, de que Jesús no es hijo de Dios y no es el Mesías. Para mí Jesús simplemente ha sido una persona, un maestro que vino en la antigüedad y con sus enseñanzas cambió el rumbo de la historia, nada más. Ahora, ¿por qué los judíos históricamente han sido perseguidos, han sido rechazados, han sido expulsados de cualquier país al cual ellos hayan ido a vivir? ¿Por qué? Bueno, desde mi punto de vista es por el libro que ellos han escrito. Ellos han escrito un libro en el cual se autodenominan el pueblo escogido de Dios. Entonces las demás culturas leen el Antiguo Testamento y ven y dicen, ¿por qué los judíos tienen que ser el pueblo escogido de Dios y por qué no nuestro pueblo?
Entonces eso genera un tanto de rechazo, un tanto de recelo, resentimiento hacia los judíos. Resentimiento que en realidad no debería existir porque lo que dice el Antiguo Testamento, lo que dice la Torá de los judíos, para mí no tiene ninguna validez, porque ellos mismos han escrito un libro autodenominándose el pueblo escogido de Dios, cosa que no es cierto. Dios no puede tener pueblo escogido. Además, los judíos, pueblo que van, pueblo que no se adaptan a su cultura. Ellos siguen practicando su fe judía donde quiera que estén. País que los acoge, ellos forman su grupo privado y no se mezclan con los demás pueblos, no se casan con las mujeres de otras religiones. Ellos siguen siendo judíos, ¿no? Entonces, con esa creencia de que su raza tiene que ser la raza que a las finales domine el mundo. ¿Por qué? Porque supuestamente Dios le prometió, le dijo a Abraham que ustedes vencerán todas las guerras a todas las naciones que combatan. ¿Para qué? Para que ustedes, tu raza sea la única que pueble todo el planeta, cosa que no tiene sentido. Es por eso que los judíos son perseguidos, rechazados. Ahora entiendo por qué Hitler ordenó que el exterminio masivo de los judíos. Entonces, si no hubiera existido el Antiguo Testamento, si no hubiera existido la Torá, nadie hubiese sentido ninguna animadversión hacia los judíos. No había razón, no había motivo. Pues por este libro, por eso digo que la Biblia, que el Antiguo Testamento ya no tiene sentido en nuestros días. Nosotros no podemos seguir guiándonos por ese libro, que la Biblia sea el libro que determine nuestro destino. Ya no puede ser así. Ese libro ya no tiene cabida más en nuestra actualidad. Todo lo que está escrito en la Biblia no tiene sentido. Habrá tenido sentido hace siglos atrás, pero ahora no. No podemos estar guiándonos que nuestra vida, que nuestro destino esté regido por un libro antiguo que ha sido escrito por humanos. La Biblia no ha sido escrito por Dios, ha sido escrito por judíos, con una intención, de vanagloriarse como pueblo de Dios. Nosotros acá, en este lado del mundo, no podemos darle cabida a eso, no tiene sentido. Por eso, como decía al inicio, Dios no tiene pueblo escogido, todos somos pueblo escogido de Dios. No tiene por qué haber esa predilección hacia un grupo humano. Si tú eres judío y me estás viendo, sácate de la cabeza, sácate esa idea de que tu pueblo es el pueblo escogido de Dios y que ustedes al final de los tiempos serán los únicos que habiten la tierra con el Mesías, ¿no? No puede ser eso. Por eso es que yo digo que todos somos pueblo escogido de Dios, todos. Y que el Antiguo Testamento, el Antiguo Nuevo Testamento no tiene nada que ver en nuestra religión actual, ya no tiene cabida. Muchas gracias.